Estos años al frente de mi país, después de todo lo que he sufrido estos 4 años, me ha hecho muy pragmático. Si hay algo, un gobierno que sirve, un presidente que sirve, hay que continuar con ese gobierno. Si yo fuera boliviano, votaría 10.000 veces por Evo Morales, porque era Evo Morales que era Bolivia antes de Evo Morales. Ganó con 48%, pero con todo lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia debería ganar como por el 120%. Con el 120%, pero es broma, por supuesto, es imposible ganar con eso. Pero es uno de los problemas, ¿no?, de los latinoamericanos y una de las cosas de su desarrollo. No somos lógicos, más que racionales, somos viscerales. Actuamos por emociones, no por reflexión. Y por ejemplo, sí, un Franklin Delano Roosevelt, presidente histórico de Estados Unidos, que lo sacó de la Gran Depresión, le ganó 4 elecciones y votaban por él demócrata y republicano, porque esto está funcionando, hay que apoyarlo. Acá no, te odio Correa y voto por la oposición, así me quiebre mi negocio, ¿no? Te odio Morales, te odio Lula, te odio Cristina, y actuamos en base de pasiones, no en base de reflexiones, y eso es terrible para el desarrollo. Y otra segunda reflexión, chicos. Yo sé que ustedes son especialistas en ciencias políticas, pero acá está la voz de la experiencia. Historia. Bueno, eso me hubiera encantado. Yo soy un aficionado a la historia, pero... La ciencia política no te gustó nunca, me gusta. Creo que la historia es la mejor maestra. Sobre todo en ciencias, entre comillas, como la economía, que son ciencias sociales, inexactas, ¿no? Que lo que te dicen que es la teoría, es ideología disfrazada de ciencia, y la mejor, por ejemplo, para el problema del desarrollo, no hay mejor maestra que la historia. Pero en todo caso, en función de esa historia, debemos hacer lo que hicieron los países desarrollados cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Si queremos copiar, ojalá podamos crear cosas propias, pero otros quieren imitar las instituciones actuales de los países desarrollados. Y mire que en Estados Unidos ya solo hay una reelección para el presidente. Sí, pero hasta Franklin Delano Roosevelt tenían reelección indefinida. Y así lo hicieron con Franklin Delano Roosevelt. Y nuestros niveles, al menos el de Ecuador, de ingreso per cápita, corresponden a los niveles de ingreso per cápita de Estados Unidos de principios de siglo. Claro. Con esa situación nos tenemos que comparar. No ahora, que hasta con un Trump puede funcionar ese país. Sigamos en esa huella. Hay otra cosa que está discutiendo, lo hemos charlado con García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia. Brillante, de los mayores intelectuales que tiene nuestra América. Totalmente, y él plantea una cosa que es, él sentía que en este momento, incluso, y hasta lo decía el propio gobierno boliviano, pero lo podía hacer extensivo al resto de los gobiernos progresistas de la región, no está, a diferencia de la etapa que cuando usted fue presidente, cuando la primera oleada progresista, está menos claro el rumbo, como si no se supiera todavía bien qué hacer ahora, cuál es la agenda de estos gobiernos. Usted ve esa misma incertidumbre. Él planteaba que era un momento donde en el mundo no había señales claras, vino después la pandemia, y no está claro cuáles son las reformas. Él decía, cuando nosotros asumimos el gobierno estaba claro que había que nacionalizar el gas. Hacer tal y tal cosa. No estaba claro cada uno lo que tenía que hacer. Ahora no parece eso estar tan claro. Para mí está muy claro. No hay dónde perderse. A ver, ¿y qué sería? A nivel político, gobiernos que representen a la gran mayoría, pero además altamente técnicos, porque el voluntarismo incompetente puede hacer tanto daño como la corrupción, o más daño. Y eso significa, por ejemplo, potenciar el crecimiento, pero con equidad. Nadie ha inventado el agua tibia en cuestiones de equidad, lo que pasa es que son problemas políticos inmensos. Por ejemplo, impuestos progresivos, no solo al ingreso, sino a la riqueza, ¿no? Impuestos a la herencia, porque los que nacen en cuna de oro frente a los que nacen sin cuna, eso no es ni siquiera capitalismo liberal, sino capitalismo patrimonial. Y esos ingresos que financian oportunidades para todos, educación, salud, etcétera, capacidades, el concepto de desarrollo de Amartya Sen, controlar, no, en el siglo XXI la izquierda no puede negar el mercado, sería un absurdo, pero tiene que regular ese mercado. Eso te podría decir en la nueva concepción de socialismo, ya no es a quién pertenecen los medios de producción, sino básicamente si tienes el mercado controlando a la sociedad o la sociedad controlando al mercado. Eso significa regular los mercados en función de los objetivos sociales, especialmente, no me gusta llamarle mercado, el sistema laboral, los salarios, los derechos laborales, etcétera, pero en general el poder del mercado. Y cuarto, ahí sí, la propiedad, ¿no? El acervo social.
a quién pertenece. No ha habido sistemas puros, el sistema capitalista tiene propiedad pública, pero ¿qué debe ir a lo público? Por ejemplo, recursos naturales no renovables. ¿Qué tiene que ir al sistema cooperativo? Democratizar la propiedad, eso te habla mucho un Tomás Piketty, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí está claro, pero todo lo que te acabo de decir tan sencillamente es extremadamente duro a nivel político. De hecho, usted le intentó un impuesto a la herencia. Y los mismos pobres que nunca van a recibir una herencia salieron a protestar apoyando a los ricos. Eso es lo que Gramsci llamaba la cultura hegemónica, transmitida por los medios de comunicación. Convencer a los pobres de hacer lo que es funcional, lo que es beneficioso para los ricos. Pero por si acaso, y tal vez, Álvaro es matemático, pero a nivel económico, teoría del crecimiento y teoría del desarrollo, yo no creo en las teorías de crecimiento y teoría de desarrollo, pero ahí eso no significa que no haya ideas interesantes. Lo que pasa es que una primera etapa, el corto plazo, es fácil crecer cuando acumulas recursos. Por ejemplo, nacionalizaciones en Bolivia, nosotros renegociaciones de contratos petroleros. Y con precio alto de commodities. Pero cuando se agote esa etapa, ya el crecimiento en el largo plazo es en función de eficiencia, innovación, ¿no? Ciencia, tecnología, y eso es mucho más complejo. Tienes que preparar talento humano. Tienes que preparar no solo el talento humano, ese espíritu, ni siquiera empresarial. Un espíritu empresarial es que tú haces otro supermercado. Un espíritu innovador significa que no es supermercado, sino ventas a nivel digital, qué sé yo. Entonces, esa es una etapa mucho más compleja, y cuando se agotó en gran medida esa primera etapa, no son cosas independientes, estoy simplificando, pero en Ecuador, en Bolivia, hay que ir a esa segunda etapa. Entonces, para mí no hay dónde perderse. Otra cosa que nos dijo Linera fue que había un peligro, que era que los gobiernos nacional populares estaban abandonando la calle, ¿no? Y que la calle estaba siendo expresión de las derechas latinoamericanas en diversos países, y nos puso el ejemplo de Bolivia en este contexto muy complicado, donde hay un actor como Camacho que dice: vamos a hacer un nuevo golpe, ¿no? Un tipo que encima es gobernador. ¿Usted qué le aconseja cuando los ve en estas cumbres a los presidentes, a Alberto Fernández, a Luis Arce, a López Obrador, sobre la movilización, sobre las medidas concretas a futuro, sobre la audacia de las medidas? ¿Qué les dice? Bueno, a López Obrador no lo conozco, pero Alberto y Luis son grandes amigos y nunca me han preguntado, así que no les digo nada. Y si me preguntaran, les diría muy honestamente, no es mi especialización, no tengo experiencia en eso, y no soy bueno para eso, ¿no? Yo soy bueno para liderar, para ejecutar, pero esa organización popular no vengo de esos procesos. Yo vengo de la academia. Claro. Entonces hay gente que sabe mucho más que yo. Se necesita calle. Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Álvaro, sobre todo cuando llegamos al gobierno, como en el caso ecuatoriano, prácticamente sin partido político. Exacto. Y sin movimiento también, ¿no? Es muy difícil desde ahí gobernar, hacer todo lo que hay que hacer en Ecuador para sacarlo adelante y a la vez construir ese poder popular. Ese poder popular es necesario, indispensable. ¿No hubo un déficit en Ecuador con eso? Probablemente. Sin embargo, cuidado, o sea, no necesariamente el poder popular es la calle. Entonces hay que buscar también nuevas formas. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Redes sociales, muchísimas otras formas de conectar a la gente, concientizar a la gente y movilizar a la gente y organizar a la gente. Yendo a esos problemas que usted señaló, porque claro, usted marcó que hubo un límite en el crecimiento de esos gobiernos de hace unos años, y ahora hay que buscar, habló de innovación, habló de gestión. ¿Cómo se hace? Creo que es otro de los problemas que hay ahora, seguir avanzando con las élites que cada uno de los países tiene. ¿Qué balance hace usted habiendo sido gobernante de Ecuador? Es otra traba, ¿no? Importante ahí. ¿Qué? ¿Las élites? Claro. Pucha, eso tuve un seminario, para mí es una gran culpable. No, pero me refiero, también tiene que ser parte de ese desarrollo. ¿Cómo se hace si no? Yo creo que son el estorbo para el desarrollo, porque en el mundo anglosajón las élites fueron medios de progreso. El progreso técnico lo utilizaron para mejorar a los demás. El businessman en Estados Unidos es un role model, ¿no? El ejemplo a seguir. Porque razonablemente ese tipo ha creado, generado valor agregado, generado empleo, pagado impuestos. Aquí todo se la fugaron. Todo businessman es sospechoso, pues, en América Latina, y no nos falta razón. Entonces no están alineados los objetivos sociales, ¿no? En el caso estadounidense, por ejemplo,
ese businessman, ese hombre de negocio generando valor, esas empresas propiedad del 52% de la población estadounidense, en Latinoamérica, ese businessman sospechosamente rico, no sabemos cómo, por rentas, por evadiendo impuestos, y las empresas en manos, ¿qué será?, el 2% de la población. Entonces, ¿qué me importa si le va bien o mal al businessman y a la empresa? En Estados Unidos están pendientes pues de Wall Street, de los índices de acciones y todas esas cosas, ¿no? Entonces, una de las grandes culpables del retraso de América Latina son las élites. Aquí te puedo hablar mucho, pero déjame hacer una reflexión anterior, y perdóname que es mi especialidad, teoría del crecimiento, teoría del desarrollo, ya te digo, no lo creo en las teorías, pero así se llama. Cuidado, que los procesos que te dije, acumulación de recursos, de capital, e innovación, cambio, no son independientes, ¿no? Cuando tú tienes muchos trabajadores con pala, cada un trabajador con una pala, y le das a un trabajador un tractor, vas a tener un incremento de productividad, pero vas a tener probablemente el mismo sistema. Si le das a todos los trabajadores de ese tractor, un tractor, ya no solo que tienes aumento de productividad, tienes un sistema totalmente diferente, con sinergias, externalidades, etc. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces no es que la acumulación de capital es independiente de mejoras en eficiencia, innovación, cambios organizacionales, etc. Dicho esto, volvamos a las élites. ¿Se define como keynesiano usted? Hoy, macroeconómicamente, heterodoxo, ¿no? Heterodoxo. En todo caso, volvamos a lo de las élites, que es uno de mis temas favoritos. Dale. Estoy escribiendo el libro. Yo se lo pregunto porque las élites uno las puede criticar, pero al final están ahí también. Quiero decir, los países pero algunas veces son parte del problema, no parte de la solución. No, claro. Y las élites latinoamericanas, con su esnovismo insoportable, son ignorantonas. El progreso técnico lo han utilizado no para mejorar la vida de todos, sino para sus clubes exclusivos, colegios exclusivos, barrios exclusivos, aquí le llaman countries, creo, ¿no? Y no entienden que haciendo felices a los demás van a ser felices ellos también. Después se quejan de la inseguridad, cuando están creando esa inseguridad con los abismales niveles de desigualdad. Y no entienden, o sí entienden, no les gusta, cuando se busca mayor igualdad, porque fundamento de su bienestar es la desigualdad. O sea, tú no entiendes, conmigo los empresarios triplicaron sus utilidades, pero tengo enemigos a la mayor cantidad de los gremios empresariales, porque no creen en la igualdad, porque no creen en la eficiencia, en la rentabilidad capitalista, creen en la lógica del poder, someter a un gobierno y en la diferenciación. Esa es la piedra fundamental de su bienestar. Y eso lo podría decir Cristina, sí. Lula, ¿no? Claro. Esto es lo que un autor que me encanta, sí. Alain Rouquier, un buen amigo también, es el director de la Casa América Latina en París, y tiene uno de los mejores ensayos para mí sobre América Latina, se llama América Latina, Introducción al Extremo Occidente, le llama el pacto de dominación. Hay un pacto de dominación, las élites dominando y contentas dominando, y los pobres siendo dominados y creyendo que así debe ser, ¿no? Y esas élites, tú les propones ser 3 veces más prósperas, pero iguales al resto. Prefieren ser 3 veces menos prósperas, pero desiguales, porque en eso fundamentan su bienestar. ¿No hay burguesía nacional en América Latina hoy? ¿Hay o no hay burguesía? Defíneme nacional. Burguesía. Como propiedad de los medios burguesía nacional. Los propietarios de los medios de producción, creando valor agregado, creando riqueza. Pienso en los industriales de Brasil, por ejemplo, pensando un modelo de país. Un modelo de país, ¿no? En su momento, por ahí no ahora. Una realidad un poco distinta, ¿no? Un país tan grande que se han desarrollado cierto nivel de espíritu nacional, ¿no? Y con ello industria nacional. Y en los demás países no lo ve eso. Nuestra burguesía, entendida como los propietarios de los medios de producción. Claro. O sea, primero son rentistas, ¿no? Segundo, son altamente ineficientes y el costo de su ineficiencia quieren pasárselo a la clase trabajadora, al Estado que le subsidie las cosas, en lugar de buscar eficiencia e innovación.